Número de vueltas es igual a voltaje dividido entre 4,44 por Tesla por frecuencia por metro al cuadrado. Fórmula para embobinar transformadores. Los autores de los libros de texto electrónicos y videos tutoriales parecen haber llegado a unos términos desconocidos y complicados para explicar estas magnitudes de una manera tan complicadas que nadie puede realmente entenderlas, y sinceramente creo que ni ellos mismos lo justifican. Explicaré los conceptos básicos, en términos simples y comprensibles, tomándome la libertad de elegir con respecto a la notación física estándar. Aquí encontrarás la mayoría de la información requerida para diseñar piezas electromagnéticas para uso electrónico. Sobre las unidades utilizadas, hay unidades obsoletas y absurdas de las cuales la mayoría de los libros de texto y catálogos están llenos, en particular, pulgadas, Gauss y Oersted. Ignorémosla. La primera unidad que usaremos es la Weber, escrita como WB. Esta es la unidad oficial de flujo magnético. Si toma una sección de cable superconductor y aplica 1 voltio a este cable durante un segundo, entonces el flujo magnético dentro de este material habrá cambiado en un Weber. Ten en cuenta que esto es cierto independientemente del tamaño o la forma de la sección del material conductor, y sin importar la materia que está dentro de esta sección. Oficialmente, esta definición de Weber se escribe como Weber es igual a voltaje por sección. Hay que modificar de esta ecuación para que sea más práctica, teniendo en cuenta el número de vueltas de una bobina multivuelta. Entonces, esta es una de nuestras verdades lógicas y básicas. B. Tesla es igual a Weber, dividido sobre metro al cuadrado. Tenga en cuenta que hablar de metros cuadrados en electrónica puede parecer un poco alejado de la práctica, ya que usamos partes que tienen secciones transversales más en el rango de centímetros cuadrados. Insólito, ¿verdad? Por favor, créame lo que no le miento, el aceptar tal afirmación realista es mucho más práctico que usar docenas de constantes de conversión diferentes. Usar las unidades básicas tiene la gran ventaja de que no se necesita absolutamente ninguna constante de conversión. Adiós constante 42 para 60 Hz, 50 para 50 Hz, para transformadores tipo toroides etc., y 37,14 para transformadores tipo E. La característica básica de cualquier bobina es la inductancia, y se mide en Henry, escrito como H, y su definición es C. Henry es igual a voltaje por sección dividida por amperaje. El amperaje solo divide a la sección, y como se aprecia sustituyó al tiempo. Literalmente, un Henry es la cantidad de inductancia que permitirá que la corriente aumente en un amperio cuando se aplica 1 voltio durante un segundo. Esta ecuación también es muy útil para nuestros propósitos. Uniremos las ecuaciones A y C para hacer lo siguiente. D. Henry es igual a voltaje por tiempo dividida por amperaje. El amperaje solo divide al tiempo, el cual como se aprecia sustituyó a la sección. Estas conversiones algebraicas también son siempre ciertas y pueden darnos los medios para calcular algún valor que no sabíamos cómo determinar. Por lo tanto, ahora sí vamos a entrar de lleno a utilizar esta fórmula, la literal D. Ahora debe decidir cuánta densidad de flujo pasará por su plancha. A bajas frecuencias, como las de las aplicaciones de línea eléctrica, el factor limitante es la saturación del núcleo. El hierro transformador más humilde se satura a 1 Tesla, pero los valores más típicos son 1,2 o 1,3 Tesla, y un buen material alineado con granos puede funcionar hasta 1,6 o incluso 1,7 Tesla. Si realmente no sabe qué material tiene, mejor quédese en 1 Tesla, para estar seguro. Para este ejemplo, supongamos que su hierro es lo suficientemente bueno como para poner 1,2 Tesla a través de él. Aplicando la fórmula literal B, el flujo magnético máximo debe limitarse a 0,00072 Weber. Pero ahora, antes de seguir adelante, detente un momento y piensa. El hierro puede ser magnetizado en ambos sentidos. Por lo tanto, el cambio total del flujo magnético, de máximo negativo a máximo positivo, puede ser 0,00144 Weber. Dicho esto, vayamos a la fórmula literal A, y calculemos los giros. Supongamos que estamos hablando de Cuba, o de cualquier otro país donde las líneas eléctricas funcionan a 110 voltios, 60 Hz, 0,00144 Weber, igual a 110 voltios por 0,01 segundo dividido entre Tesla, que es 110 voltios por 0,01 segundo dividido entre 0,00144 Weber, que es igual a 763 vueltas, para el primario de 110 voltios. Simple, ¿verdad? De hecho, lo anterior es demasiado simple para ser verdad. Hay otro factor que omití, lo anterior sería cierto si la línea eléctrica transportara una onda cuadrada de 110 voltios. Pero en verdad, lleva una onda sinusoidal, que tiene 110 voltios RMS, mientras que el promedio es ligeramente diferente. Y la acumulación de flujo magnético depende del promedio, no del RMS.
Entonces, tenemos que introducir un pequeño factor de corrección, que se deriva a través del cálculo de la función seno. En lugar de molestarse con las matemáticas exactas, le sugiero un atajo a la colombiana y olvídate de lo imposible. Podemos reducir todo esto a una fórmula simple y universal, válida para calcular el número de vueltas para todos los transformadores y bobinas de onda sinusoidal. Número de vueltas es igual a voltaje por abre paréntesis, 4,4, dividido entre metro al cuadrado, por hertz, por Tesla, cierra paréntesis. El factor 4,44 no es una constante de conversión, sino un factor compuesto por 2 por 1,11. Uno de los dos es por el hecho de que la oscilación magnética total es 2 veces la de un solo lado, por lo que podemos dar el límite de saturación como datos de entrada. El otro 2 refleja los 2 semiciclos en cada ciclo completo, hertz se refiere a ciclos completos, y el 1,11 compensa la relación de onda sinusoidal de RMS al voltaje promedio. Poder o potencia. Otra pregunta que generalmente surge es cuánta potencia puede entregar un transformador de un tamaño determinado. Analicemos esto. El flujo magnético en el núcleo depende del voltaje aplicado a los devanados del transformador, la frecuencia, pero no de la corriente que el transformador está suministrando. Bueno, sí, hay una pequeña dependencia causada por los efectos del mundo real. A medida que atrae más corriente, la resistencia de los cables provoca una caída de voltaje, lo que reduce ligeramente el voltaje de K efectivo aplicado a los devanados y, por lo tanto, reduce el magnetismo. Flujo por la cantidad proporcional. Pero mi punto es que el núcleo del transformador no está involucrado en limitar la potencia entregada. Este límite proviene de los devanados y tiene 2 caras. Una es la caída de voltaje, que es proporcional a la corriente de carga y en algún momento será tanto que el voltaje ya no es suficiente para su carga, y la otra se está calentando. A medida que aumenta la corriente de carga, la disipación de potencia en los devanados aumenta al cuadrado, y si extrae suficiente potencia del transformador durante el tiempo suficiente, lo quemará. Un experimentado conservador podría argumentar que también hay otro factor que limita la salida de potencia de un transformador: el acoplamiento imperfecto entre el primario y el secundario, expresado como inductancia de fuga, inductancia en serie no acoplada, tanto en el devanado primario como en el secundario. Sin embargo, en los transformadores de línea de potencia prácticos, este generalmente no es el factor limitante y tiene un efecto relativamente pequeño, excepto cuando un transformador está especialmente diseñado para limitar el acoplamiento, generalmente agregando derivaciones magnéticas, transformadores de lastre, transformadores de horno de microondas, transformadores de soldadura, inverter, etc. Todo lo anterior deja en claro que la capacidad de manejo de potencia de un transformador depende tanto de su sección transversal magnética en frecuencias normales de 50 a 60 Hz, porque más sección requiere menos vueltas, lo que permite utilizar cables más gruesos, y del tamaño de la ventana, es decir, el área de la sección transversal del espacio donde van los devanados. En los inversores los materiales utilizados son de menor proporción debido a que depende de las altas frecuencias en Hz. Para todos los casos no existe una fórmula lineal que relacione el producto de las dos áreas con potencia. Relación de transformación. También hay un fenómeno que se conoce como relación de transformación, la cual dicta que el devanado primario entregue un amperaje igual a su proporción, que lo constituye físicamente al devanado secundarios existente o existentes en caso de varios. Es decir que la relación es tristemente de 1 a 1. Resumido, te explico. La variable de 9000 Gauss, 0,9 Tesla, es para asegurar que el núcleo de hierro no se sature magnéticamente, ya que según tengo entendido el hierro común se satura a 1 Tesla y el hierro de grano orientado, dependiendo de su calidad, tolera de 1,2 hasta 1,7 Tesla, 12.000 a 17.000 Gauss. Para calcular las vueltas por voltio de un transformador necesitas los siguientes datos. 1. Voltaje de entrada. 2. Densidad de flujo magnético deseado, si se desconoce la calidad del laminado máximo 1 Tesla. 3. Frecuencia de entrada. 4. Sección del transformador. En primer lugar, para el voltaje de entrada el transformador no ve el valor RMS, sino el valor promedio que de una señal senoidal es. Voltaje pico por 2 dividida entre tiempo es igual a voltaje RMS dividido entre 1,11. La frecuencia es la inversa de la duración de un ciclo dividido entre segundo, y en una señal de corriente alterna, se duplica pues se toma en cuenta cada semiciclo de la señal y despejando. Segundo es igual a 1 dividido entre 2 por frecuencia. La densidad de flujo magnético en la sección transversal del transformador se expresa en Gauss o Tesla, 1 Tesla igual 10.000 Gauss, y en Tesla es igual a Weber dividido entre metro al cuadrado. En una señal de corriente alterna el flujo magnético se duplica porque se magnetiza en ambos sentidos. Aquí viene lo bueno, recordemos que el voltaje que pasa por un transformador es voltaje RMS dividido entre 1,11 por números de vueltas. Sección es igual a 1 dividido entre 2 por frecuencia, en donde si aplicamos este concepto, nos queda. Weber es igual al voltaje que pasa por un transformador, es voltaje RMS dividido entre 1,11 por números de vueltas. Pero Tesla es igual a Weber dividido entre metro al cuadrado, en donde si aplicamos este concepto, nos queda Tesla es igual a voltaje dividido entre 1,11 por 2 por frecuencia por números de vueltas por 2 por metro al cuadrado,
cuadrado, recordemos que un 2 es porque el flujo magnético se duplica por ser corriente alterna y el otro es por los 2 semiciclos de la frecuencia de red. Despejando, nos queda, números de vueltas es igual a voltaje dividido entre 1,11 por 2 Tesla por 2 frecuencia por metro al cuadrado. Simplifiquémosla. Números de vueltas es igual a voltaje dividido entre 4,44 por Tesla por frecuencia por metro al cuadrado. Si vas a utilizar siempre la misma frecuencia de red, voltaje y flujo magnético, pues la única variable será siempre la sección del transformador, en donde N es el número de vueltas que tienen que rodear el núcleo de hierro para soportar o crear el voltaje de alimentación o de transmisión especificado. Espero no haberte confundido más, por lo contrario profundizar tus conocimientos. Es por esto que cuando te hablamos de la potencia en watts, sencillamente te quiero expresar que las ventanas en el transformador están limitadas al largo del núcleo formados por las chapas del hierro, y si te das de cuenta en un transformador toroidal el límite es casi nulo debido a que si el núcleo del toro es demasiado desigual al hueco de su centro, y si a esto le agregamos que las espiras de las multivueltas se vuelven infinitas, ya que van una arriba de la sección que ocupó ese espacio, por lo tanto se consigue mayor wattaje en un toroidal que en uno de forma de E. En cuanto a la constante 42, los resultados son iguales a esta fórmula. Números de vueltas es igual a voltaje dividido entre 4,44 por Tesla por frecuencia por metro al cuadrado. Ejemplo fuera de contexto. Para ampliar más tus conocimientos te dejo la ilustración del UPS de 650 vatios, el cual, el voltaje de salida es de 115 voltios a 60 Hz. El cual es manipulado por el fabricante. En realidad este inversor tiene como base de apoyo 12 voltios y debe convertirlo a 115 voltios y su frecuencia de salida es de 1000 Hz, y lo natural es que los electrodomésticos funcionan normalmente con esta frecuencia. Observa el transformador de salida cuya dimensión es de largo 96 milímetros, 9 centímetros con 6 milímetros, ancho 80 milímetros, 8 centímetros con 0 milímetros, espesor 25 milímetros, 2 centímetros con 5 milímetros, y su área está determinada por las siguientes medidas: largo 47 milímetros, 4 centímetros con 7 milímetros, ancho 24 milímetros, 2 centímetros con 4 milímetros, espesor 25 milímetros, 2 centímetros con 5 milímetros, y su relación de números de vueltas en este transformador es de, primer circuito de alimentación para los MOSFET F1010, es de 81 vueltas, con cable para embobinar número 18 ABG. Alambre de color rojo, puesto número 5 en conector retirable macho, calibre número 22 ABG. Segundo circuito de alimentación para los MOSFET F1010, es de 95 vueltas, con cable para embobinar número 18 ABG. Alambre de color negro, puesto número 7 en conector retirable macho, calibre número 22 ABG. El circuito 1 y 2 están unidos en el conector retirable macho, mediante el alambre de color marrón, puesto número 6, calibre número 22 ABG. En el transformador se aprecia que posee un cable rojo calibre 12 ABG que va conectado al borne positivo de la batería de 12 voltios 3 amperios. También tiene un cable rojo calibre 16 ABG que va conectado al conector retirable macho, puesto número 3. En este conector el puesto número 4 no posee cableado, y los puestos 1 y 2 dicho conector son de color azul, y el número de vueltas es de asombrosos 500 vueltas y tiene un fusible térmico abierto en serie. ¿Para qué crees tú que se lo pusieron ahí? Para seguir informándolo. El transformador tiene un cable blanco calibre 16 ABG que va conectado al difusor de calor de los dos MOSFET y el integrado LM317T. Este inverter posee 3 integrados, uno visible por arriba, el 23 a 10 pm de 16 pin, y 2 en la parte de abajo, el S9Q50 de 14 pin y el EOG 1114 de 14 pin. Uno de ellos es para crear los estados del inverter. El frente posee 3 diodos de luz, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Este indica que cuando está encendido la batería no sirve. El verde cuando está funcionando la batería y todo es correcto. La salida de voltaje en el toma de corriente para 115 voltios. El cable blanco es calibre 14 ABG y va conectado directamente al pin 1 del toma, y cable negro es calibre 14 ABG y va conectado al fusible de 3 amperios, y aquí sale con el mismo colos negro al conector macho puesto número 4. En dicho conector maco el puesto número 1 es para él la conexión de retorno de la línea de la alimentación, ya sea del invertir o de la línea de suministro eléctrico. De igual manera el puesto 2 del conector macho citado, este conector macho es de 5 puestos, pero nada más tiene conexión en los anunciados. Y por último el cable color negro calibre número 12 que conecta a la batería está conectado al neutro con el circuito 1 y 2 que están unidos en el conector retirable macho mediante el alambre de color marrón, puesto número 6, calibre número 22 ABG. En el transformador del inversor anunciado hay un cable color amarillo, calibre número 12 ABG. Este cable va conectado a la tarjeta electrónica al lado de un fusible de color verde, y arriba los MOSFET y su disipador de calor. Este cable amarillo cierra el circuito con 41 vueltas, alambre calibre 18 ABG, doble, con el color rojo que va a la batería, y hace contacto por medio de un capacitor con el mismo alambre blanco calibre 16 ABG que va conectado al disipador de calor de los MOSFET. Los calibres de los alambres anunciados todos son calibre 18 ABG. Si encuentras un error en esta fórmula, número de vueltas es igual a voltaje dividido entre 4,44 por Tesla por frecuencia por metro al cuadrado.
Por favor haz tu comentario, que estamos atentos a corregir. Este ejemplo te lo pongo porque muchos conceptos de conocimientos electrónicos son manipulados por las empresas para que tú sigas siendo el mediocre que ellos quieren tener para satisfacer sus necesidades comerciales y beneficiosas. Espero que seas lo suficientemente inteligente en mantener tus ideas en orden y sacarle el provecho a esta información que a mí me costó mucho el saberlo, puesto que han tratado de callarme varias veces y hasta ahora no lo han podido hacer. Tal vez porque he sabido ser prudente.